Muy buenos días, apreciados jóvenes y señoritas. Vamos a continuar con el tema número 3, en el cual estamos viendo las contribuciones de las antiguas culturas. El día de hoy vamos a ver las contribuciones específicas también que han dado a la humanidad, tanto de Mesopotamia, Israel, Fenicia, Persia, Grecia y Roma. Muy bien, entonces vamos a empezar con Mesopotamia. Podemos ver que la ubicación de Mesopotamia estaba entre los ríos Tigris y Éufrates. Podemos verlo también acá en la pantalla. En un punto estratégico entre Asia y África. Aquí podemos ver el continente asiático, el continente africano e incluso el continente europeo. Mesopotamia estaba en el centro o bueno, en la intersección de estos tres continentes. Así también, dentro de la religión y política tuvieron muchos dioses que se atribuían a la naturaleza y también en la política la administración se realizaba desde los templos, es decir, que hablábamos de una teocracia, era teocrático el gobierno en Mesopotamia. Así también el derecho dentro de esta cultura, dentro de este territorio, se establecieron distintas culturas. La actual fue la babilónica o la de Babilonia en los últimos, en su auge o en los últimos días también que tuvo Mesopotamia. Es por eso que dentro de Babilonia se establece el código de Hammurabi, que era una recopilación de leyes y costumbres que había hecho este hombre del mismo nombre, Hammurabi, el cual era un político y también militar. Es por eso que este código también es uno de los antecedentes en el derecho actual. Vamos a continuar en cuanto a la escritura. Mesopotamia también tuvo un gran aporte en la escritura. Inició con estos dos tipos de escritura, la cuneiforme y la pictográfica o jeroglífica. En la cuneiforme se denomina así, ya que podemos ver también en la imagen, está hecho por cuñas, por punzones, hundidos en una tabla de arcilla. En cambio, el pictográfico jerográfico también representaba directamente los objetos a los cuales se quería llegar. Esto también fue una base, la escritura, ellos iniciaron también con la escritura y fue una base en la cual en la actualidad también ya podemos ver los distintos idiomas, lenguas y escritos. Ellos también comenzaron con este ámbito de la escritura. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente cultura que brindó un aspecto en la actualidad. ¿Qué contribuyó en la actualidad? Israel. Podemos ver en la ubicación que se estableció en un terreno que se extiende al sur de Siria, entre el mar Mediterráneo, como podemos ver acá, y el río Jordán, que es el que lo vemos verticalmente. Este pueblo, el pueblo de Israel, también contribuyó a la humanidad en base a la religión. Era monoteísta, ya que solo existe un solo Dios, y ellos también mencionaban y hablaban sobre el pueblo elegido. ¿Dónde está todo lo que ellos se basan también y lo que contribuyó en la actualidad para que nosotros conozcamos más de Dios? Ellos se basan en los 10 mandamientos y en la Biblia, y todos los hombres también son hermanos que deben conducirse por el camino correcto por amor a Dios. La contribución que hizo en aquel entonces Israel, ya que ellos tuvieron esa incluso historia, podemos llamar, que brindó muchos aspectos en la actualidad, es porque ellos tuvieron esa manifestación también de Dios en el pueblo. Es por eso que nosotros también debemos a su gran contribución que nosotros también hayamos tenido en cuenta a quién creó este mundo y también todas sus palabras escritas dentro de la Biblia. Así que el aporte de Israel también fue muy importante. Vamos a hablar de Fenicia, este pueblo que se encontraba también a las costas en el actual territorio del Líbano. Y podemos ver también por el mar Mediterráneo.
Era un pueblo comerciante, así como lo vemos en el mar. Generalmente los que están cerca a las costas marítimas también se dedicaban al comercio. Fenicia fue un gran representante comerciante que estableció también el comercio marítimo, que fortaleció también el lucro, que significa las ganancias o beneficios que se obtienen de un negocio. Ellos eran grandes comerciantes. También contribuyó con la invención del alfabeto, que sirvió como base para el alfabeto griego. Aquí podemos ver que en la imagen de la izquierda inferior, como ellos a cada símbolo lo denominaban con una letra. Es por eso que posteriormente sirvió para el alfabeto griego y luego también para el alfabeto actual en el español que nosotros o castellano que nosotros conocemos. Entonces Fenicia también fue un gran aportador en cuanto a la literatura, podemos hablar, ¿no? Las escrituras en cuanto al alfabeto. Vamos a continuar. Persia. El imperio Persia se establecieron en la meseta de Irán, pero como podemos ver llegó a ser un gran imperio que dominó grandes territorios, tanto de África, de Asia y de Europa. Emplearon sistemas de cultivo y riego subterráneos, que también fue un aspecto cultural resaltante de Persia, o el imperio persa, y también aportó conocimientos militares, pues gracias a sus ejércitos y estrategias llegó a extenderse por casi toda Europa. Aquí podemos ver, ¿no? Cuál es el aporte que también ellos han dado. Son bases, ¿no? Bases que podemos ver, quizás no del todo en la actualidad, pero han sido de inspiración para que se vaya perfeccionando en algunos ámbitos de la ciencia también, o de la agricultura, o del poder militar. Muy bien, vamos a pasar ahora sí a dos grandes imperios, los cuales son Grecia y Roma. Viendo el aspecto cultural que ellos tenían y cuál fue su aporte en la actualidad. Grecia. Bueno, la religión era politeísta, tenía un culto familiar y nacional. Sus dioses eran em, antropomorfos, y también ellos creían en el Olimpo, donde era un lugar que se reunían todos los dioses, como Zeus era Apolo, Poseidón. También realizaban los Juegos Olímpicos en honor a el Olimpo. Es por eso que podemos ver también en la actualidad, ¿no? Que a partir de Grecia pudimos compartir los Juegos Olímpicos, a veces interrumpido por algunas guerras, pero que en la actualidad se continúa, ¿no? Ya más fortaleciendo al deporte y no a una razón religiosa. Vamos a continuar y vemos la filosofía en Grecia. ¿Cómo nos aportó en la actualidad los términos griegos? Muchas veces vemos, ¿no? Deriva del término griego. Ellos también establecieron, ¿no? Y en la actualidad fueron uniendo estos términos para generar un concepto. Ese es el aporte que hizo en la actualidad Grecia. También inició la filosofía a fines del siglo VII a.C. ¿Quiénes eran los representantes? Sócrates, Platón y Aristóteles. Muchas de las ideas de estos filósofos también continúan en la actualidad. Es por eso que estos pensadores han establecido estatus o parámetros para definir ciertos conceptos en la actualidad. Esa es también una de las grandes contribuciones de Grecia en la actualidad. Las matemáticas, tales de Mileto y Pitágoras, determinan principios geométricos. Y en el siglo IV a.C., Euclides desarrolla la geometría, ¿no? Ahí vemos ya aportes también directos, los cuales consideramos también base de nuestro estudio actual. En la medicina, ahí podemos ver la parte de abajo, la medicina. Hipócrates enseñó las causas naturales de las enfermedades. Se inicia una medicina en una ciencia empírica y social. Este hombre es también denominado el padre de la medicina, por lo cual cada vez que los médicos, ¿no? Flamantes médicos, realizan el denominado juramento hipocrático en honor también a Hipócrates. Este hombre dio inicio también a parte de la medicina,
si no es como la vemos actualmente, pero forma base de esta actual ciencia. Podemos ver que en la historia hubo este hombre denominado Heródoto, quien escribió 9 libros de tradición viva. Este hombre también es considerado el padre de la historia, ya que él graficaba y realizaba em, momentos históricos. Él los escribía. Él decía que es bueno tener una memoria histórica. Es por eso que él también fue considerado el padre de la historia. La literatura. Hizo Grecia contribuciones en la literatura actual, como la epopeya, la Ilíada, la Odisea, los teatros, la tragedia con Sófocles o la comedia con Aristófanes. Es por eso que en la actualidad podemos ver como la literatura clásica a la que aportó Grecia. Y en el arte. En el arte podemos mencionar bastantes características, tanto en la arquitectura, como ya hemos mencionado el teatro, pero uno de los escenarios fue el ágora, donde se celebraban reuniones y debates políticos como elecciones, celebraciones religiosas, actividades mercantiles, actuaciones teatrales y competiciones atléticas. Este era el lugar donde ellos se reunían para realizar también, entre otros temas políticos y económicos, el arte. Muy bien, vamos a pasar ahora sí a Roma, en el cual hemos resaltado también lo más importante de esta gran cultura, las contribuciones culturales que han tenido en la actualidad. Por ejemplo, en la religión podemos mencionar que era politeísta, ya que tenía varios dioses, pero después se fue convirtiendo al cristianismo, ya que se volvió en una religión monoteísta. Vemos que históricamente conocemos a Poncio Pilatos, que también podemos verlo relatado en la Biblia. Fue un gran personaje romano también, en la cual marcó, ¿no?, parte de la actualidad, si nosotros podemos leer la Biblia y cómo Jesús vivía en aquellos tiempos em, con el gobierno romano. También, ¿no? Después, posteriormente, Constantino declara libertad religiosa mediante el denominado Edicto de Milán y Teodosio proclama como religión oficial a la Iglesia Católica en el año 380 después de Cristo. En la arquitectura, los monumentos que se tienen de Roma en la actualidad, podemos ver algunos, fueron a través del modelo arquitectónico denominado etruscos, ya que ellos realizaban el arco y la bóveda en la mayoría de sus construcciones arquitectónicas. Así también podemos ver que en otras características como la filosofía, ellos resaltaban el estoicismo mediante Seneca y Epícteto, que son corrientes filosóficas que en la actualidad también han tenido base, así como en la filosofía griega. El derecho romano, esto es muy importante, ya que empezó el Código de Justiniano. Si bien con el Código de Hammurabi empezaban leyes o escritos de costumbres y hábitos, con el Código de Justiniano empezaron a normarse e incluso a obtener ciertas respuestas al no cumplir las leyes. Es por eso que en este código también podemos ver normas consuetudinarias que son basadas en la costumbre, como en la religión, en la cultura griega como antecedentes y los hábitos. Se promulgaba también la igualdad y la inocencia hasta que no se demuestre lo contrario, como indica, ¿no?, la frase. El lenguaje. Ellos utilizaban el latín, ya que después de esta también es base para otras lenguas, como la española, la castellana, la lengua hispana y la portuguesa, ¿no? Es el idioma oficial también de la Iglesia Católica, entonces ellos hicieron un gran aporte en el idioma. Y en la medicina tenían un gran representante denominado Galeno, quien ya hizo estudios más avanzados sobre la columna vertebral y el sistema nervioso. Realizó también una enciclopedia sobre conocimientos médicos. Estos son aspectos resaltantes en la actualidad de estas distintas culturas, los cuales estamos resaltando de manera general, de manera resumida, para que podamos también tenerlo en cuenta. Con esto concluimos este tema y vamos a realizar también los apuntes que podamos tener dentro de estas distintas culturas. Muchas gracias.